yo lo he denominado como capítulos de Explorando senderos, ¿en qué sentido? En justamente explorar los senderos internos de cada una de las personas con las que hemos podido conversar aquí en este espacio. Así que te doy la bienvenida para poder hablar sobre la biodanza el día de hoy. Sé que te dedicas a muchas otras cosas más, pero ahí también en algún momento, si quieres, puedes compartir brevemente alguna cosita de ti, también como para presentarte, especialmente a las personas que quizás están viendo este video de forma diferida y no nos conocen tanto. Así que bienvenido nuevamente. Y eso, no sé si quieres partir al tiro o también te invito si es que quieres como presentarte brevemente, así como algo que quieras compartir en verdad de ti. Bueno, gracias Maca. Primero, gracias también a Marco que nos hizo el nexo. Marco Novoa es un amigo que también es expansor de la conciencia. Él se formó con Fresa Castro y hace como unas clases de activación de la pineal y muchas otras cosas más. Así que también agradecido de Marco que nos conectó. Y sí, hago varias cosas, la verdad. Pero yo diría que lo más lindo que me han enseñado a hacer es el tema de la biodanza. Y, y claro, como lo señala el título de esta convocatoria que tú haces, es como abriendo caminos, porque claro, hay muchas maneras de conectar con el corazón, con el camino de la sanación, y digamos que yo elegí en ese sentido el acroyoga y la biodanza, pero yo siento que el acroyoga es más corporal, quizás es más desde activar al niño, pero no tan profundo, no va tanto en la emoción y más en la profundidad como si lo hace la biodanza. Y yo, bueno, si presentarme un poco, igual ya dijiste un poquito en la intro que estuve viendo un poquito. Y sí, de profesión soy ingeniero civil industrial, soy un ingeniero bien atípico, la mayoría de mis colegas están en una empresa 24/7 o están muy metidos en la startup haciendo empresa y pensando en facturar, y que es importante igual, pero, pero yo creo que al final la genialidad, o sea, todos los grandes genios de la historia, como que al final son buenos en una área y en otra y en otra, y es como que al final, o sea, yo me considero neurodivergente en el sentido de las altas capacidades y nos pasa eso a la gente con altas capacidades, nos enfocamos en algo y lo desarrollamos y avanzamos en ello y eh, como que lo consumimos lo más que podemos y después conocemos otra cosa y también se nos da y, y a la vez también está esto de la dispersión, que es como entonces, por eso el tema de altas capacidades también tiene mucho que ver con el trastorno de déficit atencional. Entonces, yo diría que diagnósticos que quise arrancar de antes, hoy en día los considero como, eh, no sé, como bendiciones dentro de, como una vez que ya entendí un poco que mi cabeza no es normal también me ayuda a entender de por qué muchas veces quizás no fui comprendido o quizás explicaba cosas muy rápido y no me seguían o cosas así, pues, como que yo necesito aprender algo menos tiempo, con menos palabras, y hay personas que necesitan otras cosas, otras vivencias para poder aprender lo que yo aprendo. Y quizás suena súper poco humilde decirlo, pero sí, pues creo que ahora hace poco como que he empezado a entender que tengo eso, y por eso soy así. Y creo que el primer paso también es como aceptarlo y ya, esto es lo último que digo, que saco a colación a Magdalena Montero, que es una persona que es autista, tiene un colectivo, o sea, del espectro autista, y hizo el colectivo Asperger's, y ella fue la primera que me empezó, me dio el bichito de, oye Javier, ¿no será que tienes TDA y que te deberías medicar y que tienes altas capacidades? Y yo la verdad como que quedó eso como en mi retina, y no ha sido hasta este año que ya como que me estoy abriendo a entender que sí, que va por ahí el asunto. Mira, yo de verdad creo que esos son superpoderes que nuestra alma de alguna forma como que decide para vivir la vida de una manera y desarrollar la sensibilidad de distintas formas, de alguna forma. Porque, por ejemplo, soy sorda de este oído. Si te das cuenta, no, bueno, no sé si nota que aquí es como un oído más grande y aquí es más chiquitito. Oh, sí. Ahí. Bueno, soy sorda de este oído, o sea, no escucho. O sea, de hecho, cuando las personas están acá, es como que no es de mala onda, pero de repente tengo que volver a preguntarle porque a veces no comprendo bien lo que me están diciendo. Y también sufrí distintas cosas como de rechazo cuando era más joven y todo. Y eso es
el tener este oído me llevó a realizar ciertas cosas en mi vida que hoy me tiene acá, de hecho, como son piezas fundamentales que yo creo que me han ayudado a conectar con la sensibilidad de una manera distinta y al mismo tiempo al aceptarlo, te vas quizás a dar cuenta, o yo me di cuenta en ese momento cuando lo acepté, porque tuve la posibilidad, de hecho, de operármelo para cambiarlo totalmente, pero decidí no hacerlo, no continuar con esa operación, porque ya me había gustado, o más que gustado, ya lo había aceptado que era parte de mí y de mi historia. Entonces, cuando llega a ese punto, yo creo que quizás, no sé, pero a mí me pasó de que me di cuenta del superpoder que tenía. Así que yo estoy segura que estás en camino, si es que no lo has podido todavía notar, pero en algún momento te vas a dar cuenta de que son grandes poderes que nuestra alma han puesto en nuestro camino en esta vida encarnada para hacer grandes cosas con ello. Mm. Así que un abrazo a distancia y mucho ánimo con eso. Y aguante la neurodivergencia. Yo creo que por eso siempre la gente es muy normal, como muy en lo estándar, nunca me atrajo mucho, siempre como que me aburría la gente así. Siempre me ha traído gente que es distinta, que piensa diferente, como, como que al final no me entretiene alguien que es predecible, como que siento que al final es como la sociedad de lo robotizado. Y está bien ser normal, está bien no tener ningún problema, está súper bien, pero como que esto de ser neurodivergente como que me fue dando a entender de por qué a mí esa gente que quizás es muy normal no, como que no engancho tanto, po, que se engancho más con las personas que tienen algo distinto, que aportan algo como diferente, como que te llama la atención. Hay algo que aportar ahí que Claro. aprender. Sí, pues cada uno tiene un rol y como que también empieza a darse cuenta que a veces uno no encaja en todas partes, po. Y hay que simplemente, en algún momento te vas a dar cuenta de que has creado quizá una tribu especial o hay muchas tribus que te han invitado y que son como especiales para cada uno de nosotros. Así que, sí, pues, más que la gente normal es como, cada uno tiene su espacio al final. Mm, Así que está bien igual si no resonamos con todo. También eso es parte de aprender a filtrar y conectar con el amor propio también. claro. Bueno, agarramos un tema que nos estamos dispersando mucho. Yo también soy media dispersa a todo esto. Así que vamos con las preguntas, si te parece bien. Dale. Pero antes de esto también me llama la atención algo que comentaste ahí con Marco, que se conecta entre los tres. Ahí Fresia Castro con la piñal. ¿También eres piñalista? De puro curiosa nomás, así como para saber. No, yo no he estudiado en profundidad el tema de la glándula pineal, o sea, entiendo que por el hecho de hacer handstand, como que la irrigación sanguínea como que cuando estáis de cabeza, ya sea en la vela, incluso en la domuca, pero mirando hacia abajo, la sangre te llega con mayor presión y eso inevitablemente te activa más la glándula pineal. Cuando meditamos también estamos un poco, cuando se da la indicación de llevar la mirada como hacia adentro o al entrecejo, también estamos estimulando que se irradie, que se active la glándula pineal. Y también cuando hacemos, no sé si he escuchado esto de la contracción del suelo pélvico, cuando nosotros hacemos ese Ah, ejercicio sí. como de succionar así como cuando vamos al baño y succionar hacia arriba, eso también genera que todo el fluido encefalorraquídeo que va desde la columna hacia arriba, también como que va nutriendo ahí hacia la glándula pineal. Como que entiendo el concepto, entiendo que es nuestra antena como cósmica con los otros universos, pero no me formé con Fresia y lo que sé de la pineal me lo ha enseñado Marco y lo que he leído en libros y lo que he visto en documentales. Pero Guau, sí qué me interesa harto el bonito. tema de la espiritualidad y creo que es importante como conocer esos temas. Sí. Bueno, yo de hecho, la primera vez que llegué como un poco a la noción del tema de la glándula pineal fue con los registros acáchicos, que fue antes, mucho antes de llegar a Fresia Castro. Así que en realidad la glándula pineal no es como solamente Fresia Castro, como que hay distintas formas, como lo que mencionaste, como que hay distintas formas de activarla, o más que activarla, de conectar con ellas, y algo importante igual a veces como para distintas herramientas que uno utiliza como espiritualmente, de conexión y de distintas cosas. Así que qué genial. Y vamos entonces a la primera pregunta. Ah, antes de eso,
en tu presentación salía biodanza SRT, ¿cierto? Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Como, ¿hay distintos tipos de biodanza? ¿Es como un tipo en particular? Ese RT es el sistema de Rolando Toro. Rolando Toro fue psicólogo, profesor, hizo hartas cosas. Él también tenía estas capacidades un poco porque incluso estudió en facultad de medicina y después se ganó un título como ad honorum, como no por terminar la carrera, sino que por como su resultado. Trabajó en el Hospital Psiquiátrico de Chile, viajó por el mundo. O sea, él era artista, era escultor, era poeta, eh, y yo creo que él también fue entendiendo que las potencialidades humanas son infinitas, o sea, y eso se va emergiendo en el ser humano cuando tiene un continente afectivo. Digamos que el ser humano que es rechazado, que es como tildado de neurodivergente y rarito y, no sé, el mismo bullying, todas esas cosas como que van haciendo que un alma no pueda desarrollar mucho sus potenciales. Cuando alguien no es visto, cuando alguien no es amado, no es tratado con dulzura, con amor, con calificaciones positivas, o sea, es todo lo contrario de lo que es el sistema, porque en el sistema te ponen nota y como que siempre hay algo que arreglar, siempre está ahí como, hay algo malo, la anotación, estamos en un sistema en que todo el tiempo los incentivos no son como para potenciar tu, todo lo que tu material genético trae, como la memoria de lo que podemos desarrollar. Entonces él con biodanza, bueno, la historia es súper larga, pero se llama sistema Rolando Toro porque digamos que igual han habido cierta, no sé, Rolando tuvo muchas esposas y que era un ser muy amador, y era muy amante de mujeres y tuvo muchos hijos, algunos no reconocidos. Entonces eso llevó a que igual el sistema se expandiera por todo el mundo, no por el hecho de que tuviera muchas mujeres, sino que por el hecho de que él, no sé, era especial. Yo no alcancé a conocerlo, él falleció en el 2010 y yo entré a este mundo recién por el 2013. Yo entiendo que también hay otras escuelas que, no sé, me viene al recuerdo la escuela de Iti Sánchez, y yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de una pareja que tuve de la U, que se acercó a la escuela de Iti Sánchez, o Belén Vallejo, que era compañera mía de la pastoral de la BPU, cuando yo era más católico, y claro, estudió en la escuela de Iti Sánchez, que no es SRT, y llegó, por ejemplo, a la Belén cuando la invitaba, oye, vayan al Congreso de Brasil que van a hacer, o vayan al Congreso Mundial que se va a hacer en Viña, y me decía, no, es que mi directora me dice que mejor me guarde mis lucas para las formaciones de mi escuela. Entonces ahí en el movimiento no nos gusta, pero igual se han generado algunas divisiones, qué sé yo, pero digamos que el tronco como que se mantiene como firme, como de la mayoría de los facilitadores, la mayoría de las escuelas son sistemas Orlando Pérez. Por ahí, por ejemplo, también está el Ricardo Vincens, que creó una integración de la biodanza con bioneuroemoción. Entonces es una escuela que no es SRT porque incluye otras cosas, pero son detalles que fue agregando. Por ejemplo, en biodanza siempre antes de danzar se hace el relato de evidencia, que es cuando uno en el círculo, si lo desea, comparte sobre eso. Yo me siento, yo estoy, y no es pensar, sino que es decir cómo se siente, como para uno afinarse con las emocionalidades de todo, y después uno empieza la danza. Y no hay intervención en el sistema Rolando Turo. En cambio, en Ricardo Vincens, él en su metodología, uno de los cambios ahí que fue haciendo en su propuesta, es que cuando hace relato de evidencia, si el facilitador considera que hay algo ahí que uno pueda como aportar, como algo como un poco de dirigir, como que igual hace preguntas como para ir un poquito más profundo. En cambio, el sistema Rolando Toro es simplemente la puesta en común de lo que siento y la aceptación plena, simplemente sin juicio, sino que de sentirte escuchado, de sentir que tus emociones son acogidas. Y, y eso, sin embargo, la escuela de Ricardo Vincent es súper reconocida, que tengo amigos que se han formado con él y también la recomiendo. Y eso. También hay otras disciplinas como la danza terapia, que son disciplinas hermanas, pero esas no son del origen de Orlando Toro. Entonces, en todo este movimiento, así como en el yoga, como en el reiki, son como escuelas, linajes que van como algunas difiriendo, como, pero son, en general, son escuelas Ya, buenísimo. Bueno, muy y yo largas. creo que hablamos harto de más o menos como, como de qué o sea, la diferencia de la escuela y todo, pero yo creo que sería bueno también hablar un poquito, especialmente las personas que quizás lo han escuchado, pero no tienen idea muy bien de qué es, porque quizás escuchan biodanza y creen que es como un lugar donde uno solamente va a ir a bailar,
pero yo creo que algo mucho más profundo. Entonces, ¿qué vendría siendo como la biodanza y cuál es como su enfoque principal o el enfoque principal que a ti te hace sentido como facilitador al final? A ver, la biodanza, yo creo que la principal diferencia con cualquier otro tipo de danza es que la danza en general ha sido escénica, ha sido como un arte para ser expuesto. Entonces los bailarines de la escuela moderna se aprenden frases, aprenden técnica y tienen que ser flexibles, y tienen que verse el movimiento como para deleitar a una audiencia. Es una danza que está hecha al servicio del espectáculo, por así decirlo. En cambio, la biodanza es una expresión. O sea, toda la danza está hecha al servicio de tu propia expresión y es como algo para ti mismo, algo para desarrollarte a ti interiormente. En biodanza no estamos buscando después ir a hacer una intervención, que bien se hacen intervenciones para conocer el movimiento y hay cierto, como biodanza aquí en la Quebrada de la Jic, cuando se hace masivamente biodanza para que la gente lo conozca, pero sí el trabajo profundo de biodanza sucede en un espacio más cuidado, en un espacio donde ni siquiera hay espejos, porque tampoco queremos que como que se nos vaya el rollo mental en el ego y el cómo me veo bailando, entonces no hay espejo, ojalá un espacio bien calentito, cuidado, funciona una vez a la semana, entonces siempre nos vemos con los compañeros, los mismos compañeros, y yo te diría que el principal objetivo es la integración afectiva, que tiene que ver con conectar con mi propio cuerpo, conectar con mis emociones, con soltar las emociones, eh, y no ser coreográfico. O sea, lo que buscamos es que las personas puedan ser sensibles a la música. Como que no tenga que pensar, ay, ahora voy a moverme así o así, o que me muevo de esta forma o de la otra, sino que se genera una cierta mediunidad musical. O sea, para ser más metodológico, lo que hacemos en Vivanza es una curva evidencial. En lo que se busca al comienzo es a la activación de la conciencia de sí, como muy de cansarse de altas pulsaciones, el sistema adrenérgico así se activa como cuando uno trota y luego se genera un semitrance y las músicas van acompañando en esta curva como un poco más suave, ya entramos en la fluidez, en movimientos más lentos y también vamos cuidando el pulso de que no sea solo ejercicios solos, solo ejercicios de todos, sino que vamos alternando entre ejercicios de varios, de dos, de uno. Entonces con la pulsación, con la curva, después se genera un semitrance. Y ese trance se define como tránsito, que es como que te llega de un estado al otro. Y en ese semitrance que se produce a nivel grupal, lo que estamos buscando es la generación de expansión de conciencia. Siempre que uno está, estoy tratando de resumir toda la teoría en pocas palabras, pero básicamente nosotros, cada canción es lo que llamamos una vivencia. Y la vivencia se define como una actividad desarrollada aquí y ahora con alta intensidad. Entonces, cuando estamos presentes, cuando estamos aquí y ahora con alta intensidad, eso es como la célula de aprendizaje basal que plantea Rolando. Entonces, cuando hacemos una clase de videodanza, estamos transmitiendo un mensaje profundo al alma humana, no solo a la psique, no solo al cuerpo, sino que es como algo que el facilitador quiere dejar sellado en el alma del grupo, por así decirlo. Es un aprendizaje de clase a clase se va profundizando. Entonces se hace esta curva del semitrance y se prepara toda la clase y lo que se habla y lo poético y todo lo que uno puede decir de consignas biológicas, consignas poética o de la historia o cotidiana, y no como que iba llegando todo el grupo a, no sé, ejemplo, la clase pasada estábamos en el ciclo de las 12 leyes del universo, que la Londra dice que no le diga la abundancia, que dice que la abundancia está muy trillada, pero bueno, lo hicimos de la abundancia y después le pusimos del universo. Y la última ley que hicimos fue la ley de desapego, de la impermanencia, que justo coincidió con una celebración en India que es por el nacimiento, iluminación y muerte de Buda, que se llama Huestaca. Entonces, justo coincidió Huestaca y yo de casualidad había hecho la clase de desapego y es como uno justo de las enseñanzas principales de Buda. Entonces, toda la clase era sobre eso. Entonces, toda la evidencia central era para llegar a ese mensaje. Entonces no importa mucho si te moviste bien o no, en Vivanza no existe el moverse mal. Lo fundamental es que tú puedas conectar con tu emoción, que te pueda llegar el mensaje de la clase, que en una mirada quizás te deslumbraste con la mirada de alguien, entraste en una dimensión más poética de la existencia y entraste en vivencia. Al final lo que buscamos es entrar en vivencia, ese trance, esa expansión de conciencia y clase a clase es como que uno en psicología se habla de las capas de la cebolla, ¿no? Que uno como que se va como
cada vez como ir entrando más hacia adentro del origen de esto que nos pasa, sea trauma, sea lo que sea. Y claro, la vivencia clase a clase, lo que va haciendo es que el grupo, tanto a nivel grupal como cada uno a nivel individual, como que se va sacando capitas, pues. O sea, al final el cuerpo Mm, está lleno de coraza. O sea, Raíz planteaba eso, o sea, todo lo que ha sido un trauma, ya sea de vida pasada o de esta vida, te generó una sensación en el cuerpo. También en mi paso se habla de los sankaras, como que al final le estamos buscando la liberación. Esto, todo trauma, todo, no sé, concepto de desamor, problema que te impide estar conectado con la fuente, con el amor, tiene que ver con esas durezas. Entonces, en esa expansión de conciencia, con las consignas, con las ideas que se trabajan en cada clase, uno finalmente va llegando a esa integración afectiva, esa capacidad que al final, o sea, yo te diría que después de practicar más de, bueno, muchos años, empecé con el 2013, claro, llevo más de 10 años en esto, como que uno hasta el final está más conectado con sus emociones. Uno como que eh, no sé, quizás me emociona con facilidad, como que sé lo que me pasa. También, digamos, hablamos mucho de temas como de cómo de poner límites, de también conectarnos a la naturaleza, qué pasa con las estaciones, o sea, me doy cuenta cuando es invierno, qué pasa en otoño, o sea, me pliego un poco a los ciclos naturales, me estoy levantando con la luz, me estoy acostando cuando se va el sol. Trabajamos con los arquetipos, entendiendo que los arquetipos también son reflejos de un inconsciente colectivo que está latente ahí. Entonces eh, hay muchísimas cosas que se pueden trabajar en Vidanza, pero claro, lo principal, el objetivo principal yo diría que es esa integración afectiva. Es como el reconocer al mm. otro también como un otro igual. Eh, ya no sé qué más decir, ya no tengo más preguntas. O sea, lo que yo estoy entendiendo es que es como una conexión muy profunda, es como que el cuerpo hablara al final. Es como que en estos espacios permites no hablar ya como con el lenguaje normal que uno utiliza como verbalmente, sino como es el cuerpo el que se comunica y tú te comunicas con él para expresarse con totalidad y llegar quizás a esos estados meditativos y de conciencia que van llegando, yendo hacia la profundidad de esta capa de cebolla, ¿cierto? O sea, es como algo bien poderoso igual. Es muy poderoso si uno igual se entrega a toda esa experiencia para poder vivenciar y a través de la vivencia es como integrar todo lo que se está realizando ahí con la danza, con el movimiento, con la guía y orientación también de los temas relacionados a lo que ahí el facilitador considere que se tenga que trabajar en ese momento, por ejemplo. Y por ejemplo, Claro. si hablamos un poco sobre los beneficios, como qué quizás has podido tú notar como de beneficios que pueden obtener las personas al momento de participar de estos encuentros como de biodanza, contigo también, con este enfoque que se propone, ya como a nivel quizás físico, emocional o espiritual, o quizás otros que tú veas que has podido notar. Por ejemplo, también con esta gran pregunta, es como, o sea, con esta gran pregunta, es como, especialmente ahora que uno está buscando sanación por todas partes. ¿La biodanza entrega sanación y en qué niveles o no, por ejemplo? Se dice que la biodanza no es terapia, pero sí tiene efectos terapéuticos. Es decir, la biodanza es bien terapéutica. Y respecto a los beneficios, yo te diría que lo primero que uno siente al ir a una sesión de biodanza es una alta contención afectiva. Por ejemplo, no sé, tuviste una pérdida, terminaste con tu pareja y estás así, necesitas un abrazo y claro, una cosa es que vayas viendo un amigo, te comí una pizza, te abraza, pero otra cosa es una clase de biodanza donde te califican, donde te abraza medio mundo, donde hacen un túnel de caricia, donde sentís como mucha contención, pero no desde el fingir, o sea, es loco porque al final tú sentís mucho amor auténtico y con personas que ni siquiera sabís a qué se dedican o si son de tu color político, ¿cachai? Entonces, primero que todo, yo diría esa contención afectiva que abre paso, esto que te decía antes, de que al final el potencial humano se va desplegando a la medida que uno se siente cuidado, que uno se siente en un entorno protegido. Entonces, biodanza como que pone esos alineamientos para entrar a un lugar seguro, en el cual yo me puedo expresar como me siento y no voy a tener que estar preocupado del bullying o de la broma pesadita, sino que ahí la gente como que va a hacer una reeducación afectiva de cómo tratar a los demás y también eso igual va repercutiendo en cómo yo me trato a mí mismo. Cuando frecuentamos lugares
no sé, pues quizás las barras bravas, o no sé, por ejemplo, o un entorno laboral normal, quizás la talla pesada, o quizás con los familiares sea súper normal esto de agarrarse para el deseo, ¿cachai? Pero en realidad esto lo que estamos haciendo es como una reeducación. Y en el fondo, cuando tú empiezas ahí a reconocer qué sería como un autocuidado, como un entorno de gente que te trata bien, que respeta tus límites, que te enseña a poner límites, como que va pasando que también tú adentro tuyo, hacia ti mismo, empiezas a tratarte con más dulzura, empiezas a respetar más tu ritmo, empiezas a escucharte más. Entonces, con esa como bomba de afectividad, con esa bomba de contención afectiva, después las siguientes consecuencias, los siguientes beneficios que tiene que hacer a empoderarse, como tener un mayor poder personal de inspirarte también a seguir tus metas, como también te da más y mayor claridad de cuál es mi pasión, o sea, de repente quizás no tenía idea que había dejado botado un sueño que tenía de niño, y después de estar haciendo videos hace unos meses, me di cuenta que yo siempre quise, no sé, pintar, y empecé a pintar y ya dejé de ponerle un juicio que no, es que el pintor, que sé yo, que me plantearon cuando chico que lo dejé botado. Entonces los potenciales genéticos en sí se reactivan. Rolando plantea este modelo desde 5 potenciales genéticos. La vitalidad, la afectividad, la sexualidad, la creatividad y la trascendencia. Entonces incluso yo diría, si va a llegar alguien ateo a la cuestión, después de unos meses de vida se te aseguro que termina, no sé, o meditando, o conectando con la naturaleza, y entrando en una dimensión más trascendente de la vida. Al final, eh, nuestros genes, nuestra fisiología, hablando de la piel, como que estamos hechos como seres espirituales. Entonces como que se va desarrollando el potencial genético en esas 5 áreas. Eh, ya te dije, la contención afectiva, va pasando también que en tu proceso vas mejorando cosas en ti que tú ni te propones, como que al final yo modulaba súper mal, la verdad. No sé si, bueno, todavía no modulo lo mejor, pues si no soy el mejor Yo modulando, igual creo pero, eso. Yo pero igual también después de un tiempo me di cuenta que empecé a modular mejor y quién sabe, quizás dentro de mi proceso, quizás se me fue desarrollando más la empatía, quizás fueron pasando cosas inconscientes que yo no me di ni cuenta y de repente estaba modulando mejor. Eh, Te conecta con la alegría de vivir, te eleva el humor endógeno, te regula los ciclos del sueño. Eh, ¿Qué otro beneficio? Bueno, la verdad podría abrir ChatGPT y decirte una lista gigante, pero para mí yo te diría que el mayor beneficio es reconectar con la alegría de vivir. Como que a la gente que esté pasando la mala, así como en un duelo de lo que sea, de pareja, de una mascota, de un ser querido que haya partido, o no sé, que se haya cambiado de ciudad, que necesite como una tribu que sienta que pueda confiar, yo le recomendaría mucho ir a hacer biodanza. A mí la biodanza, la verdad, me salvó la vida. Yo estaba súper deprimido cuando empecé. Recuerdo que chateaba con Caro que está, no sé si llegué a ver este live. Ella también estudió después en mi escuela con Pedro. Y yo le contaba mis dramas, porque yo había terminado hace poco con una pareja, íbamos a ser papás, al final habíamos perdido el hijo. Y para mí fue súper duro que ella estaba con una depresión súper fuerte y después de los meses de que la habíamos perdido, no, sencillamente yo no estaba pudiendo, como pareja no nos estábamos sumando ni uno de los dos, entonces como que yo decido terminar con ella y ella como que colapsa más, me llama el papá, así como se me ocurre, y yo mi patrón de siempre estar como en el rol del cuidador de mis parejas, como que se veía que estaba evolucionando, pero a la vez me sentía feísimo, me sentía mal. Entonces ahí la Caro me dijo, en ese momento la Caro estaba estudiando un doctorado en Manchester, y me dice, ¿por qué no vais a biodanza? Y yo danza, la verdad, como que no me llamaba, como que para mí la danza era como de las mujeres, ¿cachai? O que tenía que ser cola o gay para meterme ahí, que al final era un ambiente que quizás no me sentí cómodo, porque no me siento, o sea, si bien tengo amigos, en esa época tenía amigos gay, pero no es como que, no sé, pues hoy en día tampoco me iría a hacer esos bailes que bailan así, no es como Claro. mi onda de exponerme, pero estaba tan mal y como ella me dijo esto de la condición afectiva que me parece que quise intentarlo, me sentía pésimo y eso que estaba con flores de Bach, estaba con terapeuta, pero como que no salía de ese estado emocional. Y me acuerdo que me dijo como 5 facilitadoras y la única que me coincidía el horario se llamaba igual que mi ex. Se llamaba Amanda. Fue como, qué heavy la señal, bueno, qué sé yo, ya. Me decía, voy y cuando voy
la dirección del lugar era como una cuadra de la primera pareja que tuve en mi vida. Entonces también Wow. como que ahí las sincronías como que te mostraban cosas, y el barrio, el mismo barrio mío de chico del colegio, yo venía con muchos temas como ahí de aceptar como, siempre me sentí muy desclasado, porque cuando estaba viviendo en Las Condes, como que nunca me sentí parte, hasta el día de hoy no tengo ni un amigo del colegio, como que yo era el, no sé, nunca me sentí cuico, supongo. Y cuando después me elijo entrar a la Chile de ingeniería, como yo venía de Las Condes y era como el cuico, entonces tampoco nunca, siempre me sentí muy desclasado. Y es loco porque dentro de los contextos de acroyoga, de biodanza, estos espacios como más seguros, como estos espacios en que la gente se trata bien y no anda como discriminando si venís de arriba o si venís de abajo, fue los primeros ambientes donde me sentí acogido, donde me sentí visto, donde me sentí querido por por ser yo, Mm, por no, por nada, y no porque estudio ingeniería o que me sigo unas notas o que si soy guapo, si soy popular, como que al final siento que en Vidaza nos enseñan a recuperar la grandeza humana en el otro, como por el simple hecho de nacer. Y creo que eso es lo más claro. potente, como ese amor intrínseco hacia uno mismo y hacia los demás, como desde una profundidad tan potente que solo lo fui encontrando en la Vidaza. Yo venía de un camino espiritual muy católico, que también tiene sus cosas buenas, el servicio, el voluntariado, tiene mil cosas buenas, pero el encontrarse así como en profundidad en evidencia con alguien, no, comunidad así rica y no cerrada, lo encontré en la biodanza, por eso me quedé. Bueno, mucha Mira. sincronía en esta primera clase para terminar esa idea. Y sí, pues fue muy terapéutico, como que al final, por así decirlo, me entré en un grupo con gente cuica, que yo lo veía como, los cuicos, como que estaba como súper prejuicio de eso, y me hizo súper bien, y hasta el día de hoy voy con vez que puedo a las casas de la banda, que ahora hacen Concordia, a veces voy a visitarla, y, y ha sido una experiencia muy linda, y a toda la gente que no haya hecho biodanza, o incluso a esa gente que dice, no, es que yo no soy de piel. Uno que se plantee, ¿por qué no es de piel? ¿Qué le pasa por los brazos? ¿Por qué le choca tanto? Quizás no sería bueno trabajar el tema de que no te gusta el contacto físico. ¿Qué pasa ahí? También hay algo que trabajar, ¿no? Eh, pero incluso si no estás deprimido ni nada terrible como señalaba, también te recomiendo hacer biodanza. Porque te eleva mucho la motivación, estás con una energía mucho más arriba, eh, creo que va más allá de la actividad física, por esto que hablaba de la trascendencia, que te reconecta mucho con tu esencia. Eso. Bueno, de partida quiero mandarte un abrazo a distancia por todo ese momento, igual que ha sido muy doloroso. De hecho, muchas gracias por compartirlo, como también en este live. Compartirte así abiertamente de corazón, así que de verdad te lo agradezco infinito. Y de hecho también, mira, yo conozco, o sea, yo también por qué tenía tantas ganas de hablar de la biodanza, porque en febrero participé por primera vez en una sesión de biodanza. Y anteriormente tengo una persona que conozco que me venía recomendando hace mucho tiempo la biodanza y que incluso él decía que consideraba que la biodanza lo había transformado, como que había sentido la esa como impertenencia, ¿no? ¿Cómo? Parece que lo estoy diciendo mal. ¿Impertenencia? ¿No? Así. Interdependencia, la pertenencia. Sí, parece algo así. Ujú. Bueno, Claro. se había sentido, o sea, había ido, de hecho, él va ahora siempre, o sea, es algo que no se lo pierde, va todos los martes y todo. Le encantó, pero también siente que es como el momento en su día a día con toda su rutina y todo que lo ayuda a conectar consigo mismo y también con su corazón, que algo que sentía a él que le costaba mucho conectar con esa parte más sensible y al mismo tiempo el poder como sentir todo ese espacio amoroso que también tú mencionas como de personas que no te conocen, pero que de alguna manera te ayudan a vibrar más alto, como que te ayudan a elevar tu vibración, a sentirte visto, amado, también quizás también sentirte como parte también de tu cuerpo, pero de una manera muy amorosa también, como de estoy acá, estoy aquí en presencia, como anclado en tu ser de alguna forma. Mm. Entonces, él ama la biodanza, entonces me lo andaba recomendando, y en febrero tuve la oportunidad, bueno, él me llevó en realidad a la biodanza, me venía tratando de convencer hace mucho tiempo, y él me llevó, y fue una experiencia muy bonita porque cuando mencionaste el tema del tacto, yo igual tengo en ciertas memorias por mi historia hacia atrás ciertos traumas o ciertos dolores y heridas con respecto al tacto.
Entonces, como que en esta sesión de biodanza me empecé a dar cuenta de esto, de que tenía todavía estas heridas y al mismo tiempo tenía la oportunidad de vivir esa experiencia, pero con una apertura más como vivo esta experiencia hoy, en este momento, soltando esas heridas, o puedo traerlas aquí en este espacio y quizás bloquearme y no vivenciar lo que me puede entregar este espacio. Al final solté, me quise entregar de lleno a la experiencia y fue muy bonita porque sentí que mi cuerpo y como con la conexión que se genera como con el grupo, las miradas, que también en un momento tú mencionaste que son muy potentes, esas miradas, el tomarse de la mano, o sea, es de una manera tan diferente que me hizo como, es como una especie como la oportunidad de reprogramar o resignificar el tacto, o sea, como el tacto como con las cosas anteriores. Entonces yo igual como que creo que tiene una gran oportunidad de, quizás no te sana así como de sanación, así como de terapia, como tú dices, pero sí se puede ver la parte terapéutica que hay detrás de esto, como que uno lo puede vivenciar, como que es muy de cada uno como dentro y que da muchas oportunidades para poder resignificar y vivenciar desde otro lado, desde otra perspectiva ciertas cosas que te ayudan de manera más amorosa a soltar otras Mm. y a seguir avanzando. Entonces es algo muy potente y yo estoy muy feliz de hablar de hecho de la biodanza hace tiempo, o sea, quería hablarlo después de esa experiencia. Yo tuve una, siendo que esta persona ya o sea, está todo el tiempo, ya lleva más de un año yendo a como sesiones regulares, pero me llama también la atención eso de que igual los grupos no son tan grandes, pero o sea, también hay un tema, un proceso de selección igual, como de proteger al parecer como el espacio y las personas, el vínculo que se hayan generado en cada uno. Eh, por ejemplo, no sé si nos puedes contar quizás cómo es el proceso de apertura, también cómo funciona esto de poder incorporarse a la biodanza si uno no sabe muy bien de cómo lo puede hacer. O sea, hay grupos regulares, hay grupos que son de iniciación. ¿Cómo funciona más o menos la entrada a este espacio? Mira, son tres tipos de grupos. El primero es el grupo de inicio, que es como para, digamos, conocer los primeros códigos, como entender lo básico de los límites, de entender, conocer tu propio límite, saber poner límites, también como entender el tema del feedback, entender cosas bien, como que son unos códigos que son súper internacionales, o sea, en biodanza solo hablamos desde la emoción en el rato de vivencia, como te hablé antes, que es ese espacio donde hablamos desde yo me siento así, estamos en círculo. Antes se prende una velita, se le pone una intención. Igual eso va mucho en como cada facilitador quiere hacerlo. Yo con Alondra lo hacemos así, por intencionar una velita. Y claro, pues, yo voy a un congreso mundial, por ejemplo, y los códigos estos de los límites de... La gente entiende en vivencia, si por ejemplo la vivencia es darse abrazo, y alguien viene corriendo a darme un abrazo y yo no quiero darle el abrazo, como que si no lo miro de vuelta, si no hay un feedback, va a entender que no quiero abrazarle. O si estoy en un abrazo y de repente no me gustó algo y pongo la manito, la otra persona tiene que entenderlo, porque son códigos basales. Entonces está el grupo de inicio, que es como un poco para tener esos códigos básicos, para empezar a soltar las primeras corazas. Después ya cuando el grupo como que ya tiene ciertos meses, yo diría, no sé, unos 6 meses, ya se entra en profundización, que es cuando ya como que ya puedo empezar a profundizar un poquito más, quizás introducir otro tipo de vivencia más profunda, con un poco más de intimidad, en un grupo que ya se conoce, que se genera cierta complicidad que ya se ha trabajado durante el año, durante esos meses. Y ya después viene lo que se llama un grupo de radicalización, que es un grupo que ya lleva más de un año, que están súper compenetrados, que han estado en prefundización hartos meses y ya se lleva como la vivencia como más allá de lo que ya se había hecho. Y así como está el grupo regular, también está lo que se llama el taller de Minotauro, que es de los dos extensiones que son para trabajar los temas de las sombras. O sea, el Minotauro directamente trabaja los miedos y el inconsciente luminoso es como para visitar aquella sombra que está dentro de uno, como ir ahí a remover un poco y pues salir de nuevo como con el apaño de la luz. Porque en mi danza siempre, en todos los talleres de proyecto de evolución, los cuatro elementos,
vivencia en arcilla, vivencia acuática, vivencia en las familias, son todos muy desde la luz, desde el potencial, desde la luz. O sea, siempre en biodanza trabajamos desde potenciar la luz. Hablando, como que no le hacía mucho sentido esto de ir al trauma y ir a la yaya y como que darle vuelta al trauma. Como que él hablaba más de, pucha, los potenciales, despertémoslo. Hagamos que la luz sea lo que te tire para arriba. Y claro, y esos otros talleres como de Minotauro y Inconsciente Luminoso se recomiendan cuando uno lleva un tiempo ya yendo a grupo regular, a profundización. ¿Y cómo son? Mira, mi director de escuela es de la consigna de que los grupos nunca se cierran, de que puede ser grupo de radicalización, grupo de profundización, pero en general los grupos no se cierran, y eso es como su impronta, y me gusta su estilo, porque al final, claro, el facilitador dirá, mira, estamos en radicalización, si estás recién partiendo te recomiendo mejor ir a un nuevo inicio para que no te encuentres de golpe con gente súper ultra entregada y tú como que va a ser como un choque. Entonces en ese sentido el facilitador tiene que tener un tino de decirle ya estáis partiendo entre este grupo de inicio. Si la persona quizás ya lleva un montón de rato en un grupo de profundización y quizás ya, esto lo hablaba Rodrigo, uno de los facilitadores que es psiquiatra, y es como que hizo unos talleres respecto al tema de la facilitación. Y plantea que cuando los facilitadores llevan más de 2 años con el mismo grupo y no hacen esto de abrir el ciclo y cerrar un ciclo, y el facilitador como que se convierte en una especie de facilitador gurú. Entonces lo que recomendaba es ir a un grupo de biodanza máximo 2 años y después ya ir aprobando como otra mano también, porque al final el quedarte 2 años o más, 5, toda tu vida con el mismo facilitador, no es tan enriquecedor como estar, no sé, durante 10 años y recorrer la experiencia de lo que te pueden aportar 5 facilitadores distintos. Va a ser más enriquecedor eso que estar pegado con un facilitador gurú. Y a mí me hace mucho sentido. Yo a mis alumnos les digo eso, les digo que porque estamos recién cumpliendo como un año y tanto. Pero en el fondo saber abrir ciclo y cerrar ciclo. Y siguiendo la pregunta, siguiendo respondiendo la pregunta, eh, el grupo de profundización no se cierra al final. Pues. Entonces uno igual está abierto. Yo igual conozco facilitadores que me han dicho, no, es que este grupo lo tengo cerrado porque estamos con procesos aquí y allá. Y bueno, hay que respetar también ese estilo. Pero yo como facilitador, que es mi grupo de profundización, al día de hoy, alguna vez planteamos cerrarlo, pero hasta el día de hoy como que, no sé, supongo que me actualicé con esto que plantea Pedro, y cualquier persona que tenga cierta experiencia en biodanza, yo le doy la bienvenida a nuestro grupo de profundización. Y si alguien muy de inicio que nunca ha hecho, claro, tendría que invitarlo a un grupo de inicio de algún colega o mío si abre un grupo de inicio. Eso principalmente. Ah, Quizás lo que bonito. no O sea, dije, que se me olvidó decir, es que en la biodanza no se habla. Como que la palabra se deja fuera después del relato de evidencia. Y lo otro que no había dicho es que a veces la biodanza uno vivencia y cree que todo es súper hippie, música y todos se sueltan y se abrazan ni siquiera y todo es muy hippie, pero al final la teoría detrás de biodanza es pero cabezoncísima. O sea, nos pasan antropología, biología, fisiología, como aspectos mitológicos. Estamos 3 años en formación y nada es casualidad de lo que se hace en biodanza. O sea, se estudia mucho como para llegar a lo que es hoy en día. La biodanza tuvo un proceso de maduración súper largo. O sea, comenzó con los juegos de psicodanza, una obra súper rupturista, con Griselda Baqueano ahí crucificada en pelota, y una obra que fue prohibida por el cardenal de la época, lo cual fue el manso cohete a nivel mediático, porque como prohibieron la obra, o sea, lo publicaron en el diario, no, la obra prohibida por el cardenal, entonces Rolando tomó esa noticia y va por todo Chile recorriendo con la obra, pues. Ahí con la Lucela, que ella tiene la escuela de biodanza en La Matriz, ahí en Isla de Maipo, si alguien de Isla de Maipo nos ve, les recomiendo mucho esa escuela de biodanza social de Luz Selva. Luz Selva es la facilitadora que lleva más años haciendo biodanza. Ella empezó con biodanza desde el living de su casa, cuando su tío la usaba como conejillo de India y desde juegos de psicodanza, desde esa obra. Bueno, te cuento un wow. poco la historia de la... ¿O no? ¿O estoy saliendo el marco de... Quizás después, no, o sea, te invito como ver después Sí, como sí. su espacio para que también no sea tan Sigamos largo, con porque el marco, no no, quiero relajarte claro, tu porque igual ya cierre. estamos cerca de la hora igual, entonces Sí, como sí. que para ir como cerrando, pero
Qué interesante. Yo pensaba que habían dos, no tres, así que ahora me queda claro que hay como tres como accesos de alguna forma o como niveles o periodos al final, como de Claro, entrada. Y qué importante igual tener esa red, por eso también me hace sentido porque yo siento que la biodanza es como una gran familia de facilitadores, o sea, es, cuando estuve buscando, fui a uno que conocía a la que había preguntado anteriormente, después otra que conocía a una de Pucón, después que no sé qué, entonces yo decía, esto es una red de familias gigante, 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 facilitadores de biodanza, y esa red yo creo que también tiene que ver un poco con eso, como de este enfoque, de esta mirada también que tú mencionaste, como de que también puedan ir pasando por más de uno, de un facilitador, porque cada facilitador igual es una energía y una propuesta al final. O sea, se claro. rigen por cosas similares e iguales, pero igual la presencia de cada uno es diferente. Ahí está como el sello de alguna forma distintivo. Sí. Así que, bueno, vamos a la última pregunta para también brindarte un espacio ahí de invitación de lo que quieras como a las personas invitar a tus sesiones de biodanza o algo que estés realizando ahora. En la última pregunta, en una breve frase, que me encanta hacer esta como de las frases, una breve frase, ¿cómo describirías la biodanza para ti? Una breve frase. Yo diría que la biodanza te ofrece una oportunidad para renacer existencialmente. Simplemente eso. Qué bonito, renacer, me encanta. Y de hecho quizás así se siente quizás cada sesión, ¿o no? Como que uno va a renacer. Sí, de todas maneras. Gracias a todos los que pudieron ver este video de forma diferida. Y eso. Así que nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo, mucho éxito y bendiciones. Y nos vemos en otra oportunidad. Un gusto hablar contigo. Gracias por la invitación. Namaste. Gracias. Chao, Chao. chao.